Hola, ¿cómo estás? Les saludo José Luis Moreno y que te venía en el episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a ver hoy es diferencias que hay entre la penalización y la pérdida de posiciones en motores de búsqueda. Hay personas que a veces cuando hablan de posicionamiento web se confunden sobre algún tipo de sanción que pueden recibir por parte de Google por incumplir sus normas referente a posicionamiento en buscadores, y a veces confunden lo que es una penalización del sitio web quizás con una pérdida de posiciones natural o orgánica, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la diferencia de estos dos tipos, digamos, de efectos negativos que hay en el posicionamiento. En primer lugar vamos a hablar de lo que es la penalización. Entiéndase por penalización en Google cuando un sitio web ha cumplido ciertas normas referentes a SEO, posicionamiento web, y es sancionado por el propio motor de búsqueda. Esta sanción lo que hace es que puede pasar dos cosas. Retira todo el resultado del sitio, del motor de búsqueda, o sea, es como que no existiera, lo retira, no va a aparecer en ningún tipo de búsqueda. O también puede retirar los resultados de algunas secciones. Digamos, ejemplo, si digamos determinada sección tú buscabas y aparecía en la primera, segunda, tercera página, ya no aparece esa sección, ¿no? Entonces digamos que esta sanción sería más parcial, mientras que cuando retiran todo el sitio, absolutamente todo, cualquier sección, dominio principal, lo que sea, eso ya sería total, ¿no? Ahí no aparece nada del sitio, ¿no? Mientras que la penalización parcial es, bueno, pues solamente es con una sección específica. Generalmente la penalización en lo que es motores de búsqueda es permanente. No es que te penalizan y lo puedes arreglar, lo puedes solucionar, no es que pagas una multa, que hablas con Google, no. Ya sea parcial o total, eso ya está hecho. Por ejemplo, en el caso de una sanción total, incluso hasta cuando sea una sanción parcial, lo recomendable ya es cambiar de dominio, porque ese dominio simplemente ya está baneado. Por ejemplo, un gran cambio que hubo, digamos, en el mercado, digamos, en lo que es posicionamiento web, pues, más o menos se dio por el año 2012 aproximadamente. Google actualizó su algoritmo varias veces, pero digamos que en el 2012 hubo una sanción mucho mayor y varios sitios que tenían posicionamiento por buscadores lo perdieron debido a sanciones. Estas sanciones se dan, o estas penalizaciones, cuando se hacen prácticas SEO, digamos, llamadas de sombrero negro o prohibidas. Por ejemplo, entre las más comunes está utilizar una herramienta para crear enlaces de forma automatizada. Quiero posicionar X palabra clave, entonces yo coloco la palabra clave y coloco un enlace hacia el mismo sitio con la misma palabra clave en varios sitios externos. Antes de 2012 eso funcionaba, podías posicionar un sitio así, pero ahora eso es lo contrario, eso es motivo de sanción. Entonces, mucha gente que hizo SEO ilegal o SEO con ese tipo de técnicas prohibidas, lo que pasó simplemente es cuando vino la actualización, lo sancionaron, ¿no? También sucede mucho, por ejemplo, cuando colocas texto que no se puede leer. Ponte que el fondo es blanco y colocas texto en blanco para que no se vea, pero también para sobresaturar palabras claves. O sea, texto oculto. También sucede mucho cuando hay una sobreoptimización del texto. O sea, pones demasiadas negritas con demasiadas palabras clave. O sea, es demasiado evidente que estás haciendo ese tipo de SEO. Cualquier tipo, digamos, de práctica no legal o penalizada o que no sea natural o que no tenga una apariencia natural, simplemente va a haber tipo de sanción, ¿no? Por supuesto que también existe la sanción de, hay gente, por ejemplo, que paga enlaces, compra o vende enlaces, o sea, paga para que le enlaces a un sitio, etc. Si eso no se hace de una forma orgánica o natural, también puede acarrear un tipo de sanción. ¿Qué es lo correcto? Bueno, pues si estás hablando de un tema y estás citando una fuente, bueno, esa fuente que la citas será el enlace que será válido como tal, ¿no? Pero si se evidencia que ese artículo es un post patrocinado, así totalmente descarado, y se nota pues, que te han pagado para colocar esa serie de enlaces, lo más probable es que eso no sume a la persona, sino le reste, ¿no? Entonces, lo importante que sepas de las penalizaciones es que son permanentes, no son penalizaciones parciales, y generalmente no va a haber un aviso previo. O sea, no te van a decir, mira qué pasó. No. E incluso a diferencia de lo que es, por ejemplo, las herramientas de publicidad pagada, que tú entras a la plataforma y no puedes usarla, bueno, en penalizaciones de SEO generalmente no lo vas a ver. No vas a ver un tipo de anuncio, simplemente todo sigue normal. Lo que va a pasar simplemente es que no va a aparecer la página de los resultados o determinada sección no va a aparecer los resultados. La mejor manera de detectar una penalización es irte a las estadísticas de Google Analytics, del sitio web, y tú de repente vas a ver que todo lo que corresponde a tráfico orgánico va a caer de forma considerable. Entiendes el tráfico orgánico al tráfico que viene por motores de búsqueda de manera natural o de manera orgánica, o sea, mediante resultados no pagados, ¿no? Sino resultados gratuitos, posicionamiento normal o orgánico que tiene el sitio web, ¿no? O natural. Entonces, en las diferentes fuentes de tráfico tienes el tráfico total no puedes utilizarlo como referencia porque el tráfico total puede haber tráfico de redes sociales, de buscador, o sea, está mezclado todo, ¿no? Pero dentro del tráfico hay un desglose donde puedes ver si es por redes sociales, si es tráfico directo, tráfico de referencia, y hay uno que es tráfico orgánico de Google, te lo dice. Hay varios buscadores, pero realmente Google es el más relevante, ¿no? Entonces, en orgánico tú vas a poder ver cuánto tráfico proviene de los motores de búsqueda. Entonces, ese indicador, se supone que si tú haces lo que es la analítica web de tu sitio web de manera correcta, te importa el posicionamiento,
deberías saber al menos cuántas visitas tiene tu sitio web y cuántas de esas visitas son visitas de buscadores orgánicas o naturales. Se supone que ese indicador, si tú lo conoces, de repente tú vas a ver una disminución considerable en lo que es el tráfico proveniente de esa fuente, ¿no? Como dije, en el año 2012 hubo unos cambios en el algoritmo que afectaron a muchas empresas y negocios que estaban muy bien posicionadas y de repente perdieron muchas posiciones. Como también se dio lo contrario, hubo bastantes personas que, digamos, no les gustaba manipular mucho el SEO, o sea, no eran mucho de alterar resultados de forma artificial, pero generaban buenos contenidos, tenían buena frecuencia, también se vieron beneficiados. Entonces no es que sí que los cambios perjudiquen a todos, sino que simplemente perjudican a los que van contra las normas o que, digamos, tratan de manipular los resultados. Hay muchas maneras de posicionarse sin necesidad de llegar a técnicas de sombrero negro o técnicas prohibidas, ¿no? O sea, por ejemplo, en vez de usar una herramienta, construir enlaces externos a lo loco, puedes crear tranquilamente enlaces internos que sean válidos, puedes tener un buen ritmo de publicación, puedes tener contenidos relevantes, porque al final lo que interesa es que si la gente piensa que tu contenido es bueno, va a estar más tiempo ahí, va a interactuar mejor. Entonces, hay muchas maneras de mejorar el posicionamiento, puedes mejorar los tiempos de carga del sitio web, o sea, muchas cosas, hay muchos factores que influyen, que puedes mejorarlo, que no necesariamente tienes que ir por la parte prohibida, ¿no? Ten en cuenta que la construcción de enlaces externos o el uso de herramientas externas para posicionar artificialmente un sitio web ya es más difícil en el presente porque hay normas que precisamente se especializan en sancionar a todo lo que vaya en contra del algoritmo de Google como tal, ¿no? O sea, si Google detecta que estás haciendo acciones para manipular su algoritmo a tu favor, lo más probable es que recibas una penalización de forma permanente. Ahora, ya que he hablado de las sanciones, y ya sabes que al recibir una sanción total pierdes todo tu tráfico orgánico o una sanción parcial puedes perder todo el tráfico orgánico de una sección específica, vamos a hablar con lo que son pérdida de posiciones naturales. Entonces, las pérdidas de posiciones naturales no quiere decir una penalización por normas, simplemente indica una falta de competitividad, o sea, simplemente es que otro sitio fue más relevante que tú y apareció en mejor posición. No quiere decir que tú estés incumpliendo la norma, no quiere decir que te hayan sancionado, simplemente que se posicionó tu competencia mejor que tú o otros competidores. Por ejemplo, ¿cuándo sucede esto? Pérdida de posiciones naturales. Bueno, por ejemplo, en el caso de Google Analytics, que en el ejemplo que dimos, ponte que tienes un artículo que tiene, no sé, pues X cantidad de tráfico orgánico o natural de buscadores al mes y de repente ves una disminución, pero no una disminución total, sino una disminución, digamos, por la mitad o una tercera parte, etcétera, ¿no? O sea, perdiste una parte significativa. Eso generalmente quizás se da porque cuando la gente buscaba ese término, quizás tu sitio o tu página web aparecía, pues no sé, pues dentro de los 10 primeros lugares, aparecía en el lugar 5, 6, 3, 2, lo que sea, porque igual da tráfico. Pero ahora, digamos, tu sitio ya no aparece ahí y quizás aparece en la segunda página de resultados, ¿no? Digamos, del resultado 11 al 20, digamos, ¿no? O sea, no los 10 primeros, sino los 10 siguientes. Entonces, al aparecer en la segunda página, por supuesto que el tráfico va a bajar porque ya no es tan relevante, ¿no? También pasa si quizás estás en el segundo o tercer lugar y ahora estás en el 10º, también va a afectar. Pero esto no significa una penalización, sino significa que otros sitios han hecho mejor su trabajo respecto a SEO y se han puesto por delante tuyo. Los motivos por los cuales un sitio puede perder posiciones fácilmente o posiciones ganadas es porque, por ejemplo, dejan de publicar contenido nuevo. O sea, por ejemplo, tuvieron un ritmo de publicación y paralizaron ese ritmo de publicación o nunca tuvieron un ritmo de publicación, ¿no? ¿Qué pasa? Que otra página que quizás es menos relevante pero mantiene un ritmo de publicación de artículos por un periodo X de tiempo, va a comenzar a escalar posiciones. Y ten en cuenta que en el posicionamiento cuando uno sube, otro baja. Entonces por ese motivo que no necesariamente la pérdida de posiciones significa que te hayan penalizado, simplemente significa que estás siendo menos competitivo y que tus otros competidores o las otras páginas están haciendo mejor su trabajo, ¿no? Ya sea que tengan contenidos de mayor calidad, mejor ritmo de publicación, sus tiempos de carga del sitio web han mejorado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos factores por los cuales un sitio puede ser más relevante que otros. Eso ya es parte del algoritmo digamos, de Google, cómo funciona. Hay más de 200 factores que influyen en el posicionamiento web. O sea, no voy a decir todos, pero digamos que yo podría decir que entre los más destacados es la calidad del contenido y el ritmo de publicación. Eso es básico. O sea, si una página deja de publicar contenido de forma frecuente, las demás páginas se la van a comer viva, tarde o temprano. Es inevitable, ¿no? Si bien hay otros factores que pueden ayudar, o pueden, no sé, el tipo de carga, lo importante es la clasificación que te da Google en ese aspecto, ¿no? Pero hay muchos factores, pero hay que tomar en cuenta de que simplemente tienes que ser más competitivo y para ser más competitivo tienes que, lamentablemente, hacer las cosas que a veces muchos no quieren hacer, ¿no? En ese tipo de posicionamiento ten en cuenta que ganar posiciones de forma natural o orgánica funciona bien trabajar en el mediano o largo plazo. O sea, no todo el mundo es constante. Cuando hablamos de ritmo de publicación no se trata de que, bueno, yo publico todos los días o publico 2 veces por semana artículos. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo eres capaz de mantener ese ritmo? Entonces, el posicionamiento funciona bastante como que fue una carrera de maratón. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente se emociona con el posicionamiento, quiere posicionar su sitio pues, en un corto periodo de tiempo y se dan cuenta que no es así.
recurren a técnicas prohibidas, que esas técnicas prohibidas los posicionan rápido, pero después los penalizan y pierden todo. Mientras que los que se van posicionando poco a poco a lo largo del tiempo, ¿qué hacen? Simplemente mantienen un ritmo de publicación y son constantes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si tú publicas 2 artículos por semana por 3 o 4 años, por supuesto que vas a ser mucho más relevante que alguien quizás que publica, pues no sé, pues todos los días, pero de repente un mes para, otro mes no para. 2 meses publica bien, otro mes se fue de vacaciones y se perdió 15 días, ¿te das cuenta? O sea, no hay una constancia. Yo diría que en posiciones hay muchos factores, pero yo diría que los más constantes en referente a ritmo de publicación y calidad de contenidos, los que son más constantes en ese aspecto, son los que son premiados. Entonces el posicionamiento siempre va a ser un trabajo de mediano a largo plazo. Tú puedes hacer las cosas excelentes el día de hoy, pero eso no lo vas a ver de forma inmediata, sino que eso va a tomar más tiempo. Para entender este concepto del mediano a largo plazo, yo te recomiendo un episodio de podcast que se llama Similitudes entre el SEO y la agricultura, me parece, así se llama el episodio. Y ahí te vas a dar cuenta de que, al igual que la agricultura, tú puedes hacer muchas cosas en el momento, pero eso no vas a ver resultado de forma inmediata, sino lo vas a ver al cabo de unas semanas o unos meses, incluso hasta años. Entonces es importante de que entiendas que si tú quieres ganar posiciones de manera orgánica o natural, o las posiciones que aparecen ahí, tienes que hacer méritos para hacer eso, y así como un resultado o una página sube, eso va a ocasionar inevitablemente que otra página o otro negocio pierda posiciones, parte de la competencia. Y ten en cuenta que cada vez hay más páginas y cada vez el entorno es más competitivo. Entonces quizás tú posicionabas de X manera o bien o regular o sin mucho esfuerzo hace unos 5 años, pero ahora, al haber más tipo de contenidos, va a ser más difícil posicionarse, ¿no? Esto se puede ver mucho, por ejemplo, en lo que son idiomas, ¿no? Cuando tú trabajas posicionamiento en idioma inglés, sabes que es más difícil que el idioma español. ¿Por qué? Lógico, porque en inglés hay más volumen de contenidos, más temas similares. Bueno, porque el idioma inglés es más hablado, digamos, en más parte del mundo referente al español. Para eso puedes ver incluso en Wikipedia cuántos artículos hay en inglés y cuántos artículos hay en español, y te vas a dar una idea del volumen de contenido que hay en inglés. Entonces, claro, conforme va pasando el tiempo hay más contenidos y tienes que ser más competitivo para mantener o subir posiciones. Lo más probable es que si tú dejas de hacer ciertas actividades, lo más probable es que vayas a comenzar a perder posiciones. Bueno, de esta manera hemos hablado de las diferencias que hay entre lo que es penalización y lo que es la pérdida de posiciones. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó este episodio, no te olvides hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y, por supuesto, muy importante, suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas saber más sobre lo que es generación de artículos y posicionamiento web, te recomiendo mi curso en videos titulado Blogs, Marketing de Artículos para Empresas y Negocios, en el cual explico sobre todo cómo tener un ritmo de publicación para mejorar lo que es el posicionamiento en motores de búsqueda de forma natural. Bueno, eso es todo conmigo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.